Hoy vamos a hablar del santuario griego Demeter de Maloforos. Para los griegos, el sitio y el paisaje eran lo más importante al momento de construir sus obras, ya que dependiendo de esto era que se pensaban y creaban los espacios. El santuario está ubicado en el sur de Sicilia, Italia, y da al mar Mediterráneo. Una de sus cualidades más importantes es que está ubicada al lado del río Modione y a unos pocos pasos de la Acrópolis. La topografía del lugar también es importante. El santuario está ubicado muy cerca al nivel del mar en una altiplanicie. El clima del lugar consiste en inviernos templados de octubre a mayo y veranos calurosos de junio a septiembre, con temperaturas promedio máximas de 28 grados y mínimas de 10 grados. El santuario está dedicado a la diosa griega Demeter, diosa de la agricultura y fertilidad. Esta se ajusta mucho al paisaje, ya que en este se resaltaba la naturaleza que había a su alrededor, siendo muy importante el selinón, un perejil silvestre que crecía en la zona, el agua del río y más especies de flora que se veían por el lugar. El agua es una parte crucial en el sitio y dentro del santuario, ya que al tener tantas fuentes de estas a su alrededor, construyeron tuberías y canales debajo y encima de la tierra para hacer llegar agua al santuario, asegurando un suministro constante para las necesidades, rituales y prácticas del lugar. Además, contaba con un sistema de drenaje para gestionar el agua utilizada y evitar su acumulación. También se han encontrado estructuras que se creen que funcionaban como reservorios o aljibes para almacenarla y guardarla durante periodos de lluvia para las épocas más secas. En este mapa nos podemos ubicar mejor en cómo era el sitio. Podemos ver las fuentes de agua, el santuario y la Acrópolis. El santuario de Maloforos pasó por 3 fases de reconstrucción del siglo 7 a.C. hasta el 4 a.C. Empezamos con el siglo 6, cuando antes de ser construido y ser reconocido como el templo dedicado hacia la diosa de la fertilidad, fue reconocido y solo había una estructura hacia un espíritu llamado Zeus Melinkius, por lo cual en este siglo se reemplazó la estructura y el propósito del lugar hacia Demeter con un megarón, que fue un templo más grande. Entre 6 a.C. y 5 a.C. se engrandeció el templo. El muro Témenos fue construido y también elementos como los altares, el pórtico, el propileón y el canal del río fueron puestos dentro del santuario. Finalmente, en el 4 a.C., Selinita fue conquistado por los cartógenos, otro grupo de griegos en el tiempo. Esto implicó a que el templo se usara diferente, el pedimento de por sí fue quitado, el techo fue reemplazado y otros elementos fueron alterados. También se adaptaron y se combinaron las dos creencias y religiones, tanto selinuta como cartógena, para este tiempo. El santuario de Maloforos está constituido por 8 diferentes elementos, el primero siendo el templo de Demeter, también conocido como el megarón del lugar. Es la estructura más grande donde se rezaba y alababa a Demeter, la diosa de la fertilidad. Después está el altar grande, que para los griegos fueron uno de los lugares más importantes en el santuario. Ubicado en el centro, tenía mucha importancia en términos de la ubicación y el templo de por sí. Acá habían ofrendas y sacrificios de animales pequeños y otras cosas hacia Demeter. El tercer elemento, el muro Témenos, encerraba el santuario en su perímetro. Habían dos, uno principal más grande de 3 metros de alto y otro más pequeño de aproximadamente 2 metros de alto. En su tamaño era cuadrilátero y medía aproximadamente 50 por 60 metros. El recinto religioso, marcado con el 4, es un espacio ubicado a la derecha del propileón. Es un lugar dedicado a Hecate, el cual fue uno de los tantos dioses y deidades para los griegos del tiempo. El propileón es el lugar de entrada al santuario. Consiste de 4 escalas para ingresar, 2 muros y 2 columnas. Después está el pórtico, un espacio pequeño antes de entrar, justo afuera del propileón. El stelae está ubicado detrás del templo para Zeus Melinkius. Consiste de unos platos de piedra grandes con detalles de deidades griegos. Causan mucho interés hacia arqueólogos con su importancia hacia la mitología griega. Finalmente está el templo de Zeus Melinkius. El templo, que es hecho para un espíritu noble llamado Zeus Melinkius, está fuera del Témenos principal y está encerrado por un muro más pequeño. Fue construido como una de las primeras estructuras del santuario. Acá podemos ver un concepto que se llama abanico de vistas o organización panorámica o disposición visual en abanico, que es clave para poder entender la disposición de los templos y de los lugares de sacrificio. Esto da un enfoque muy importante, ya que es la manera en la que se organizan los edificios y los espacios para así ofrecer vistas específicas o simbólicas desde puntos estratégicos en el lote. Ahora, el templo principal siempre va a estar ubicado en una posición dominante para así asegurar que sea el punto focal del santuario y que sea visible desde todas las áreas
características del complejo o desde la mayoría, y esto no solamente se debe por su tamaño y por su ubicación, sino que también se hace como para que subraye la importancia en la jerarquía religiosa y la prominencia en el paisaje. Ahora, también se pueden mostrar los templos secundarios y los espacios de sacrificio. Estos elementos están dispuestos de una manera en la que cada uno ofrezca vistas parciales hacia el templo central. Y finalmente, este diseño no solamente optimiza la experiencia visual y espiritual de los visitantes, sino que también refuerza la importancia del templo central al colocarlo en el centro del abanico de vistas. Por aquí así se da el punto focal de todas las observaciones y prácticas rituales dentro del santuario. ¿Por qué el santuario? Para empezar, Selinunte, cuyo santuario está ubicado aquí, deriva del nombre de una planta endémica muy importante en la zona, el selinón, conocido como apio. Durante este tiempo, la población ya rondaba los 25.000 habitantes aproximadamente, donde la base de su economía era el control de un puerto marítimo, dada su ubicación al mar Mediterráneo, la cría de caballos, pero en especial la agricultura. Es aquí donde se construye el santuario Deméter Malóforos, dedicado a Deméter, la diosa griega de la agricultura, la fertilidad y las cosechas. Asimismo, Malóforos significa portadora de frutos, resaltando su conexión con la fertilidad y la abundancia de la tierra. Creencias. Después de entender el por qué se dio la construcción del santuario, hay que conocer los ritos, costumbres y deidades a las que se les rendía culto. La más importante siempre fue la diosa Deméter, para la cual se organizaban unas fiestas llamadas tesmoforias. En estas conmemoraban los meses veraniegos en que Deméter se abstenía de prosperar la cosecha. Entonces la vegetación moría y no llovía. Por lo tanto, los habitantes sacrificaban cerdos y hacían rituales. Los misterios eleusinos se hacían en nombre de la hija de Deméter, Persefone, otra deidad, que fue secuestrada por Hades y solo permitía regresar con su madre por una parte del año, simbolizando así el ciclo de las estaciones y la regeneración de la vida. Los rituales se dividían en misterios grandes y pequeños, que prometían a los iniciados un mejor destino en el más allá. Cuando Persefone fue secuestrada por Hades, Hécate, otra deidad, escuchó sus gritos, siendo testigo del secuestro. Entonces se convirtió en guía de Deméter para encontrar a su hija, por lo que en el santuario se encuentran símbolos dedicados a ella. Asimismo, hay otras deidades a las que se les hace referencia, como Hades por el secuestro de Persefone, Zeus, que es el padre de Persefone, y por último, la aloja. Era un rito similar a las tesmoforias que rendía culto a Deméter. ¿Cómo se relaciona con la arquitectura? Para este periodo clásico, los conceptos del ornamento y de la resolución formal estaban ampliamente ligados a sus creencias. Es por eso que en este santuario podemos ver diversas interpretaciones arquitectónicas en base a sus deidades y rituales. Para empezar, este santuario se caracterizaba por tener un diseño muy rectangular, muy típico en la arquitectura griega. Esto permite formar ejes donde se crean jerarquías en las construcciones. También podemos ver que tiene un templo principal, el cual representa el centro sagrado más importante del santuario, donde además sus proporciones monumentales lo confirman. Este santuario cuenta con un muro perimetral, el cual va acorde a los ejes rectangulares del santuario y crea un límite entre el mundo sagrado y el profano. Otra intención que se aprecia es el perístilo, un espacio que se crea por las columnas y permite un acceso íntimo, pero amplio y preciso para crear ceremonias o procesiones. La ornamentación en este templo destaca por motivos naturales, esculturas y relieves, columnas y frisos. En las columnas se cumplen las funciones estructurales y no solamente están decorados con motivos naturales y detalles simbólicos, sino que también los capiteles y las bases de estas columnas están adornadas con espigas de trigo y así simbolizan y reflejan la conexión con la agricultura y la fertilidad. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo creíamos que se veía el templo. Para concluir, hablaré un poquito de lo que hablaron mis compañeros y mencionaré por qué es lo que hace distintivo este santuario. Entonces, el santuario de Deméter, como ya sabemos, está ubicado en un paisaje mediterráneo con colinas suaves y una vegetación característica, y por esto se destaca su integración natural y su diseño enfocado a los rituales agrarios que son en honor a Deméter, que como ya sabemos previamente, es la diosa de la agricultura y la fertilidad. Ahora, hay que recordar que este santuario fue construido en el siglo VII a.C. y se ha ido transformando con el tiempo. La relación entre las estructuras, los ornamentos y los símbolos de la fertilidad exaltan su función como espacio sagrado para los rituales de la cosecha. Finalmente, lo que vuelve distintivo este santuario es la interacción que se muestra entre la naturaleza, los rituales y la arquitectura. Estos
Esto se observa por cómo se refleja la conexión entre el entorno natural y la vida religiosa de la antigua Grecia, y en cómo los elementos arquitectónicos y decorativos se entrelazan con el paisaje y su experiencia espiritual inmersiva, para así lograr que destaque la importancia de la fertilidad y la abundancia de este santuario en su época.